Miren, hermanos queridos, este es un tema sin dudas muy, pero muy importante. Yo sé que Horacio ha orado, nosotros hemos orado varias veces, pero permítanme, para que Dios pueda dirigir esta programación, hacer una muy breve oración nuevamente. Ruego, amado Dios, que estás en los cielos, que tú nos protejas a cada uno de nosotros en esta noche, que tu Espíritu Santo dirija nuestras mentes y corazones y las de las personas que nos están escuchando. Aparta toda presencia maligna que quiera distraernos, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Que esto sea realmente para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, miren, quizás alguno de ustedes en algún momento de su vida se ha puesto a pensar acerca de qué es la lluvia temprana, qué es la lluvia tardía. Y la realidad es que deberíamos hacernos varias preguntas. El título ya es bastante sugerente o sugestivo, mejor dicho. ¿La lluvia temprana puede ser al mismo tiempo la lluvia tardía? ¿Será que la lluvia temprana puede ser realmente la lluvia tardía al mismo tiempo? La Biblia habla claramente de dos lluvias. La Biblia habla claramente de dos lluvias. Estas, de alguna forma que habla claramente la Biblia, dos lluvias, aparecen en diferentes lugares en la Biblia. Siendo que la Biblia habla claramente de esas dos lluvias, entonces deberíamos entender que la respuesta es no, ya que si la Biblia habla de dos lluvias, entonces no puede ser la lluvia temprana al mismo tiempo que la lluvia tardía. Sin embargo, es necesario que comprendamos qué son estas dos lluvias y qué no son. Si comprendemos qué son y qué no son, va a ser fácil responder esa pregunta acerca de si la lluvia temprana puede ser al mismo tiempo la lluvia tardía y cómo eso nos afecta a nosotros. Otra pregunta que deberíamos responder es ¿qué generan estas dos lluvias? Primera pregunta es ¿qué son estas lluvias y qué no? Otra pregunta, ¿qué generan estas dos lluvias? ¿Y qué no generan estas dos lluvias? ¿Por qué es necesario que sean derramadas? ¿Sobre quiénes son derramadas? ¿En qué formas son derramadas estas lluvias? Acuérdense que el título de esta serie es El poder de la lluvia temprana. Quizás ustedes se pondrán a preguntar por qué no le pusimos el poder de la lluvia tardía. Es que, por supuesto, la lluvia tardía tiene poder, tiene más poder que la lluvia temprana. Pero hay un poder que Dios nos ha otorgado previo a ese poder que quiere otorgarnos mediante la lluvia tardía, y ese poder se encuentra en la lluvia temprana. ¿Qué implica ese poder para nosotros? Bueno, de eso es algunas de las cosas que yo quiero hablar en esta noche con cada uno de ustedes. Así que cuando hablamos de lluvia temprana y tardía, necesitamos también hacernos otra pregunta. ¿Estamos hablando de un derramamiento en la iglesia o estamos hablando de un derramamiento en forma individual? O puede ser que sean las dos cosas. Trataremos en este estudio de responder, insisto, a estas preguntas que nos ayudan a comprender la naturaleza de estas lluvias, de estas dos lluvias y su finalidad. Digamos que este estudio de hoy está dividido en dos partes y hoy trataré de abarcar ambas partes en el breve tiempo que voy a tener. Ustedes me conocen, saben cuando he tocado ciertos temas, a veces uno se extiende un poco por causa de la temática, pero trataré de reducirlo lo más que pueda. Comencemos entonces con la primera parte y para eso necesitamos ir a Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 nosotros vemos lo siguiente, que Jesús dijo algo desde el versículo 16 al 17 cuando estaba hablando con los discípulos. En cuanto a que él se estaba por ir, los discípulos le preguntaron a dónde. En todo ese contexto, previo a la crucifixión de Jesús, Jesús dice lo siguiente, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, dice el texto, y estará con vosotros. Observen esos juegos de verbos que hay allí. Hay uno en presente, hay otro en futuro, dice que el Espíritu Santo mora con vosotros, y otro verbo que aparece allí que dice, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, observen lo siguiente, Jesús había, evidentemente, de acuerdo a ese texto y otros, había prometido darles el Espíritu Santo.
al que Jesús se refiere con las palabras alon parácletos, en griego, que significa otro consolador. Jesús dijo que les daría otro consolador. Otra traducción de consolador sería auxiliador, defensor, intercesor. De hecho, ese otro sería diferente a Jesús por un lado, pero semejante por otro, porque dice que le daría otro consolador, ya que si bien sería otro consolador, tendría también la función de consolar, de ayudar, de interceder y de defender, que es la misma función también que tenía Jesús, de acuerdo a lo que dice el texto. De hecho, en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 2, versículo 1, ese famoso texto, se menciona a Jesús como el abogado, donde dice el texto, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero vosotros, si alguno de vosotros hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, ese texto que aparece allí y que aparece específicamente la palabra abogado, esa palabra traducida como abogado también es la palabra parácleton, que se traduce como consolador, ayudador, intercesor o abogado también. Así que el Espíritu Santo estaba prometido descender sobre la iglesia. Eso tiene que quedar claro. 2 capítulos más adelante de Juan capítulo 14, en Juan capítulo 16, Jesús dice lo siguiente. En Juan capítulo 16, desde el versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 15. Dice así lo siguiente. Pero yo os digo la verdad, os conviene, dice Jesús, os conviene que yo me vaya. Jesús estaba diciendo que a los discípulos que estaban con él les convenía que él se fuese. Porque si no me fuera, el consolador, o sea, el parácletos, no vendría a vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese famoso texto que ustedes conocen. De pecado por cuanto creen en mí, no creen en mí, perdón. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y luego sigue diciendo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese es otro apasionante tema, pero vamos a tener que avanzar. Miren lo que dice luego. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Un poquito más adelante en el estudio voy a volver a tocar ese texto que acabo de leer. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que fíjense que parte de las funciones del Espíritu Santo es guiar a toda la verdad a su iglesia, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas, os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso siempre que tomará de lo mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Así que la pregunta es, siendo de que Jesús había prometido esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo, ¿se cumplió la promesa? ¿Se cumplió la promesa que Jesús les dejó a los discípulos? Bueno, parece que sí, o por lo menos en parte. ¿Cómo podemos saber eso? Porque más adelante, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en los versículos 1 en adelante, voy a leer hasta el 4 en este caso, dice lo siguiente, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice el texto, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Interesante que Jesús les había prometido el Espíritu Santo. Y dice, les había prometido que enviaría el Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahora quiero ir un poquito más adelante en el versículo 14 al 17, donde dice lo siguiente. Porque, denme un segundito, voy a colocar así para que se pueda ver bien. Bien, disculpen, hay unas cuestiones técnicas ahí, pero no hay problema. Desde el versículo 14 al 17 dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Antes de seguir avanzando, ustedes saben lo que había sucedido. El texto que acabamos de leer dice que descendió el Espíritu Santo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el don de lenguas, cada uno hablaba en diferentes idiomas, y como eran las 3 de la tarde, era la hora tercera del día, 3 de la tarde no, eran la hora tercera, esto corresponde a las 9 de la mañana, eran las 9 de la mañana. Lo que sucede en ese momento es que hay personas que decían, bueno, si a las 9 de la mañana está sucediendo esta situación, deben estar ebrios. Eso es lo que el texto estaba diciendo. Y luego entonces Pedro dice, no, no están ebrios, sino que lo que está sucediendo es, y ahora va a aclarar lo que está sucediendo. Versículo 16. Mas esto es lo dicho, dice el apóstol Pedro, por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, porque ¿qué era lo que había dicho Joel? Ahora Pedro va a citar a Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Les parece conocido ese texto? Ese texto es sumamente conocido. Fíjense cómo sigue. El versículo 18 al 21 dice, siguiendo citando a Joel, a quien está citando Pedro, dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y luego dice lo siguiente, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero esperemos un momento. Veamos primero lo que dice el profeta Joel, al que está citando Pedro, porque Pedro está citando a Joel. ¿Dónde en Joel se encuentra lo que Pedro estaba citando? Bueno, sencillamente se encuentra en Joel capítulo 2, desde los versículos 28 hasta el versículo 32. Voy a leer rápidamente. Donde Joel dice lo siguiente, está hablando de una situación que se generaba, que de hecho mañana va a profundizar más en cuanto a esta situación el pastor Horacio Osores, que está aquí con nosotros también. Y miren lo que aquí dice, porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, está citando a Joel capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 28 hasta el 32. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es un poquito diferente lo que dice el texto hebreo de lo que dice la Septuaginta, en este caso el texto griego del Antiguo Testamento al que está citando Pedro, pero en esencia son la misma cosa. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, o vapor de humo, como decía el texto en Hechos de los Apóstoles. Luego dice el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Miren, vamos a detenernos un momento, hemos leído bastante, reconozco, pero hay algo que debería llamarnos poderosamente la atención. Esos textos de Joel capítulo 2 que acabamos de leer suelen relacionarse con el derramamiento de la lluvia tardía. Así es como lo solemos considerar, lo consideramos así como iglesia también. Sin embargo, estamos en Hechos capítulo 2 que acabábamos de leer hace un momento, donde sabemos que descendió la lluvia temprana en la iglesia primitiva. O sea, fíjense, estamos en Joel capítulo 2, donde supuestamente está hablando de la lluvia tardía. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Pedro está citando a Joel diciendo, esto es lo que acaba de pasar. Y de hecho, Pedro dice, ustedes saben que Joel dice que en los postreros días, y cita esto que acabo de leer. O sea que Pedro pareciera estar suponiendo, y bueno, lo dice directamente, que esa profecía de Joel capítulo 2 se estaba cumpliendo en ese tiempo. Ahora,
Yo les mencioné que esos textos de Joel 2, si bien se suelen interpretar de esa forma, vamos a ver de qué otra forma también los podemos interpretar. Entendamos que lo que descendió en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 fue la lluvia temprana en la iglesia primitiva, no fue la lluvia tardía. Elena de White en Testimonios para la Iglesia, fíjense lo que dice, página 199, dice que la lluvia temprana descendió sobre los discípulos en el Pentecostés. Este Pentecostés era, como ustedes saben, la cuarta fiesta judía llamada Shavuot, que tiene lugar en la primavera del hemisferio norte. En esa cita, Elena de White dice, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, está refiriéndose a la iglesia, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Así que, si bien la Biblia no lo dice directamente, que cayó específicamente la lluvia temprana, nosotros lo sabemos de acuerdo al texto, lo que está diciendo, y Elena de White lo confirma diciendo que la lluvia temprana es la que cayó sobre los discípulos en el día del Pentecostés. También ella lo dice en El conflicto de los siglos, página 596, cuando dice, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Y ahora va a citar esto que yo les acabo de decir. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, observen que al principio del ministerio evangélico cayó una lluvia, debe volver, dice, y que era la lluvia temprana, debe volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿cómo puede ser posible que Pedro aplicara a Joel 2 lo ocurrido en el día del Pentecostés, sabiendo nosotros que en el Pentecostés no descendió la lluvia tardía, sino descendió la lluvia temprana? Bien, en primer lugar, hacemos bien si le creemos a Pedro en creerle, ya que Pedro estaba hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo. Si nosotros decimos, ¿cómo puede ser posible que Pedro dijera eso? Bueno, sencillamente él acababa de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber si fue inspirado? Bueno, sencillo, porque acababa de ser derramado el Espíritu Santo sobre él como sobre los demás discípulos que estaban allí. Lo leímos hoy cuando leímos Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 4, donde dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, si bien es lógico que Pedro hablaba guiado por el Espíritu Santo, lo que vemos es que el Espíritu Santo le hace comprender a Pedro lo que aparece en Joel capítulo 2. Que lo que aparece en Joel capítulo 2, de acuerdo a lo que dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es el derramamiento del Espíritu Santo en la forma de la lluvia temprana en los tiempos de los apóstoles. Sin embargo, como yo les mencioné y hablamos hace un momento, la profecía de Joel capítulo 2, referente al derramamiento del Espíritu Santo, nosotros entendemos que está hablando de la lluvia tardía, sin embargo también hay una aplicación a la lluvia temprana. Evidentemente Pedro dice, miren, acaba de cumplirse Joel capítulo 2, y cita Joel capítulo 2. La pregunta es, ¿se cumplió completamente Joel capítulo 2 desde los versículos 28 hasta el 32 como leímos hoy o no? ¿Será que ese derramamiento de la lluvia temprana en los tiempos de los apóstoles cumplió con lo que la profecía decía que iba a suceder? Bueno, evidentemente hay elementos que efectivamente se cumplieron, pero hay otros que evidentemente no se han cumplido aún. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, observemos por ejemplo lo que dice Joel capítulo 2, versículo 31. Joel capítulo 2, versículo 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Sabemos que estas señales del sol y la luna, profetizadas aquí y mencionadas por Jesús en los Evangelios y por Juan en Apocalipsis capítulo 6, es parte de una serie de señales que ocurrieron a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Nosotros sabemos, por ejemplo, el oscurecimiento del sol que ocurrió el 19 de mayo de 1780, seguido en la noche del mismo día por el enrojecimiento de la luna, y pocos años más adelante, específicamente el 13 de noviembre de 1833, ocurrió esa famosa caída de estrellas fugaces. Estos eventos sucedieron casi 18 siglos después del día del Pentecostés
y el día del Pentecostés ocurrió 50 días después de la Pascua del 31 después de Cristo. Así que evidentemente esto ocurrió mucho más adelante. Evidentemente eso significa que la profecía de Joel 2 no se había cumplido completamente en los tiempos de Pedro. Además de esto, podemos ver que hay otros elementos que tampoco se cumplieron completamente en los días del apóstol Pedro, pero que no vamos a poder ver ahora. Ahora, ¿por qué existe esto en las profecías? Especialmente en las profecías que tienen que ver con escatología, profecías que tienen que ver con los eventos finales. Bueno, porque hay algo que podríamos llamarle, si quisiéramos, horizonte escatológico, y permítanme mostrarles un momento de qué se trata esto. Este es un pequeño dibujo que hice con la computadora, disculpen que no soy experto en el dibujo, pero aquí ustedes se van a poder dar cuenta de algo, y es de lo siguiente. Cuando un profeta suele tener una visión, Dios no necesariamente le explica todo lo que va a suceder, sencillamente le muestra algo. Y lo interesante es que a veces hay una segunda, esa visión tiene que ver con algo que va a suceder, pero a veces esa visión tiene que ver con otra cosa más que va a suceder más adelante. Y pongo acá, por ejemplo, la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús, donde a los profetas se les muestra todo junto, pareciera. No se le hace siempre una distinción entre primera venida de Jesús, esta profecía, ahora final de la profecía, arranca otra profecía con segunda venida de Jesús. Muchas veces lo tenemos todo mezclado. Entonces el profeta ve como, imagínense una persona viendo dos montañas y una casi sobresaliendo por encima de la otra y casi confundiéndose con la primera. Entonces parece que la persona ve absolutamente todo junto y no sabe distinguir qué es una, qué está más cercano y qué está más lejano. Eso es lo que pasa con algunas profecías que aparecen en la Biblia, como por ejemplo la primera y la segunda venida de Jesús. Aparece también este tema, por ejemplo, en la llegada del Elías, profetizado en Malaquías capítulo 4, donde nosotros sabemos que el segundo Elías fue Juan el Bautista, pero aparece después otro Elías más, un tercer Elías, pero todos esos dos Elías aparecen en Malaquías capítulo 4. Por otro lado, también nosotros podemos ver esto con la destrucción de Jerusalén. Jesús les muestra en Mateo 24 lo que iba a suceder en un momento futuro cercano, y justamente es lo que sucedió en el 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, no digo por manos de, pero sí dirigido por el general Tito en ese momento. Y lo interesante es que Jesús conecta esa profecía también con el fin del mundo, diciendo que serían semejantes. Y por otro lado tenemos lógico lo que estamos viendo en Joel capítulo 2, versículos 28 al 31, como la lluvia temprana y también la lluvia tardía. La lluvia temprana cumpliéndose en los tiempos del Pentecostés, pero lo interesante es que esa profecía también habla de la lluvia tardía que se iría a cumplir hacia el fin de la historia. Esto tiene que ver con hermenéutica bíblica, esto tiene que ver con cómo nosotros comprendemos las escrituras. A veces, insisto, que los profetas no comprenden todo lo que una visión implica. Ellos ven algo y escriben. A veces se les indica la interpretación, a veces no. Tenemos claramente el caso de Daniel. Por más que Daniel podía saber las interpretaciones, hay cosas que no podía saber. Recuerden que tenemos el caso donde Daniel insiste que quería saber y se le dice, deja tú, Daniel, esto es para los últimos días, tú descansarás y vas a resucitar para recibir la heredad. Así que nosotros tenemos ahí un claro ejemplo de cosas donde los profetas escriben algo, pero no necesariamente está bien definido hasta que cuando llegue el momento del cumplimiento de ese algo, entonces ahí se entiende. De hecho, Elena de White dice que hay varias cosas, tanto del libro de Daniel como de Apocalipsis, y supongo que de otros más, que se van a entender más llegados a los últimos horas, quizás días finales de la historia, que de hecho estamos llegando a esos momentos. Es por eso que Elena de White dice algo importante que también voy a compartir con ustedes aquí. Elena de White dice, en El conflicto de los siglos, página 596, que leímos hoy, dice, creo que lo leímos hoy, la gran obra de evangelización no
no terminará, no, creo que no lo leímos, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Y ahora fíjense lo que ella dice. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, o sea, las profecías que se cumplieron en los días del Pentecostés, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. ¿Qué cosas se deben cumplir? Ella dice las profecías. ¿Cuáles son esas profecías? Bueno, las que leímos hoy. Por ejemplo, las que aparecen claramente en Joel capítulo 2, que son a las que cita Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 también, cuando dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Así que eso que el Espíritu Santo le indicó a Pedro que había ocurrido en los tiempos del ministerio evangélico, como la lluvia temprana, volvería a ocurrir, dice Elena de White, deben volver a cumplirse estas profecías, pero al final más hacia el final de la historia. Es por esa razón que nosotros generalmente entendemos que el cumplimiento pleno de Joel capítulo 2 es con la lluvia tardía, no con la lluvia temprana, pero parte de ese cumplimiento se había hecho. Ahora, ¿eso significa que Joel capítulo 2 está hablando tanto de lluvia temprana como de tardía? Sí, evidentemente sí. Ahora, ¿cómo vamos hasta acá, Horacio y amigos que nos escuchan? ¿Se entiende o no se entiende esto que estoy mencionando? Yo espero que sí. En este punto, quizás algunos estén diciendo lo siguiente. Bueno, supongo que podrán estar diciendo, por el título de la predicación, creí que se referiría a la misma lluvia que puede ser temprana y tardía al mismo tiempo, y no que una profecía estuviera hablando de dos lluvias al mismo tiempo. Bien, quiero decirte, amigo que me escuchas, que no estabas tan errado después del todo. Ahora entraré en la segunda parte de este tema y podremos responder a la pregunta del título, si es posible que la lluvia temprana pueda ser al mismo tiempo la lluvia tardía. Hemos visto que la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo se cumplió entonces en los días del Pentecostés. Pero recuerden que el Espíritu Santo ya estaba con ellos. Si nosotros vemos lo que leímos hoy en Juan capítulo 14, versículo 17, esto lo leímos hoy, si ustedes recuerdan esto, fíjense lo siguiente. Dice Jesús, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, ese es el Espíritu que Él enviaría, el alon parakleton, el Espíritu Santo, en este caso el otro consolador, dice al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, punto importante, mora, o sea, en presente. Acuérdense que yo les había dicho que iba a volver a ese texto. El Espíritu Santo mora con vosotros y estará en vosotros. Son dos cosas diferentes. Primero, que mora con ellos, y segundo, que estará con ellos. Ahora, evidentemente que el Espíritu Santo ya moraba con ellos. Esto es evidente, en el momento de ser derramado sobre ellos. A ver, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos, el texto indica, por lo que dice Jesús, que el Espíritu Santo ya moraba en ellos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Repito, lo que estoy diciendo es que en el momento de ellos recibir el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, el mismo Espíritu Santo ya moraba en ellos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede entender eso? ¿Por qué era necesario un derramamiento del Espíritu Santo si ya tenían el Espíritu Santo? La Biblia es lo que indica. ¿Nunca se han preguntado por qué, si el Espíritu Santo es el que obra en nosotros convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, de acuerdo a Juan 16:8, y que por lo tanto Él es el que obra en nuestra mente convenciéndonos de que somos pecadores, urgentemente necesitados de Cristo y que debemos ser bautizados? Luego se nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, que es en el bautismo cuando recibimos perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser posible? Si ya tenemos Espíritu Santo, ¿por qué entonces después se derrama el Espíritu Santo? Para entender esto, hay una clave, y esa clave la voy a proyectar ahora en pantalla. La clave es recordar algo que dijo Jesús a los discípulos y que lo interesante es que también leímos hoy. En Juan capítulo 16, versículo 12,
Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Observen ahí el deciros, o sea, Jesús tenía cosas que enseñarles que aún no las podrían sobrellevar. Y no era el momento aún, en ese tiempo que Jesús le estaba diciendo, para que se las enseñase. Ahora, esto nos muestra entonces que la verdad va incrementándose, va increciendo. No viene toda la verdad de golpe a la mente del ser humano, ni siquiera de los ángeles, les diría. Algunos dirán, no, ¿por qué de los ángeles? Bueno, de los ángeles tampoco. De hecho, fíjense lo que dice Ellen White en El deseado de todas las gentes, entre la página 709 y 710, cuando está hablando que incluso la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando Jesús venció en la cruz del Calvario, a Satanás, por supuesto, sucedió lo siguiente. Esto está en El deseado de toda la gente, página 709, y tiene que ver con ese comentario que les dije, que la verdad va incrementándose no solo para el ser humano, sino incluso para los ángeles. Dice ahí lo siguiente Elena de White. Satanás no fue destruido. En ese momento en el cual Jesús venció en la cruz, pudiendo haber destruido a Satanás, no lo destruyó. ¿Por qué? Dice, los ángeles, dice ella, no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y luego dice lo siguiente, se me borré sin querer una parte, pero dice que era por causa del hombre que la existencia de Satanás debía continuar. Y luego dice, tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste, o sea, comprender, conocer, eso es lo que está diciendo, ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y lo interesante es que Jesús lo había dejado claro cuando nosotros vimos anteriormente que Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis, tengo muchas cosas para deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Fíjense que luego de esa cita de la hermana White, donde ella aclara en cuanto a ese tema, después de ese texto, que está en el versículo 12 que acabamos de leer, sigue el texto número 13, que dice lo siguiente, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, acuérdense, Jesús no les estaba diciendo toda la verdad como les podría decir, sino porque no estaban preparados. O sea, se sobreentiende que cuando estuvieran preparados, la iban a recibir. Entonces dice quién se las daría. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. O sea, se sobreentiende entonces que en el momento de recibir el Espíritu de verdad, ellos debían en ese momento sí estar preparados para conocer la verdad. Por eso dice ahí que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, como verán, amigos que nos escuchan, el derramamiento del Espíritu Santo no es sencillamente el poder de hacer milagros como algunos piensan. Repito, el derramamiento del Espíritu Santo no se evidencia sencillamente en el poder de hacer milagros. El derramamiento del Espíritu Santo tiene que ver con conocimiento dado del cielo. Tiene que ver con conocer la verdad y ser guiados en ella. Hacer milagros, evidentemente, será parte del Espíritu Santo concedido a los hijos de Dios, pero no es lo más importante. Recuerden que Jesús dijo en varios versículos que aparecen aquí en Marcos capítulo 24, mirad que nadie os engañe, versículo 4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y deberíamos preguntarnos de qué forma tratarán estos de engañar, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, y ahora dice cómo, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo interesante es que se le va a permitir entonces a estos obradores de maldad hacer señales y prodigios, son las mismas palabras que se utilizan para con Jesús cuando hacía señales y prodigios, entonces las personas creían, pero claro, en el caso de Jesús era necesario para llamar la atención, pero una vez que las personas conocieron la verdad a través de Jesús, entonces ahora Jesús les advierte
que cuidado, que si ellos pretenden seguir conociendo la verdad, haciendo el filtro de qué es verdad, qué no es verdad a través de milagros, se pueden evidentemente llevar a un chasco, porque habrá estas personas guiadas por Satanás que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y en cuanto a estas señales y prodigios, sobre parte de eso yo voy a hablar de una forma especial el último día, el día sábado, que tiene que ver con la crisis final en este mundo y la fe de Jesús. En cuanto a esas señales y prodigios y milagros, también se nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14, que hay un poder que también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, haciéndonos recordar de lo que sucedió con Elías, pero en este caso es un falso profeta. Dice el versículo 14 que a través de estas señales grandes engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Sobre esto voy a profundizar el día sábado. Así que fíjense que ni la Biblia, ni el espíritu de profecía, hermanos queridos, y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, ni el espíritu de profecía en la persona de Ellen White dicen que deberíamos confiar en los milagros para verificar si algo es de Dios o no lo es. La Biblia enseña que realmente deberíamos verificar todo con un escrito está y con un así ha dicho Jehová, nada más. Así que la unción del Espíritu Santo que descendió sobre los discípulos en el día del Pentecostés tuvo que ver con dos cosas, y tenemos que entender eso. Tuvo que ver con conocimiento, porque una vez que ellos ahora estaban preparados, el Espíritu Santo les hizo conocer esa verdad que Jesús no pudo hacérselas conocer porque ellos aún no estaban preparados. Así que tuvo que haber habido una preparación que implicó que entonces el Espíritu Santo pueda brindarles conocimiento, que ahora ese conocimiento aumentó más de lo que ya tenían. Y obviamente que también tiene que ver con poder. Con conocimiento y con poder tiene que ver la obra de la lluvia. En este caso estamos hablando de la lluvia temprana, y siendo de que se nos dice que con la lluvia tardía pasará igual y en mayor medida, entonces significa que tendremos más conocimiento aún y más poder. Pero en esencia, esa es la función de la lluvia tardía, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, de las lluvias en esencia. Una vez que preparar la tierra y prepararla para algo que viene después. La lluvia tiene que, evidentemente, enternecer el corazón y llenarlo del Espíritu Santo. Ahora, observen lo siguiente. Si este conocimiento del cual venimos hablando, venido del cielo, voy a mencionar algo que es sumamente importante. Es necesario que presten muchísima atención. Si este conocimiento venido del cielo es el que los capacitó para predicar el Evangelio al mundo conocido en ese entonces, a los discípulos, y con nosotros pasará lo mismo, noten lo siguiente. Hemos escuchado que se necesitan dos lluvias para que la planta lleve fruto. Lo dice claramente Santiago capítulo 5, versículo 7, donde dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Así que ese labrador es Jesús, espera el precioso fruto de la tierra, que somos nosotros, que se puede ver en Apocalipsis capítulo 14, aguardando con paciencia, y luego dice ¿hasta qué? Hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que sabemos que estas dos lluvias se tienen que dar. También sabemos que si bien esta obra divina, el derramamiento de la lluvia temprana y tardía, ocurre sobre la iglesia, comenzando con la temprana en la iglesia primitiva y finalizando con la tardía en la séptima y última iglesia, conocida en Apocalipsis capítulo 3 como la iglesia de la Odisea, también es interesante que esta obra divina que cae sobre la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, tanto en la lluvia temprana y lluvia tardía, aparte de ser una obra divina que cae sobre toda la iglesia como cuerpo de Cristo, también es una obra individual sobre cada uno de nosotros. Miren lo que dice Ellen White en Testimonios para los Ministros, página 506 y parte de la 507. Allí en pantalla dice, pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Esta gracia que Dios nos da no debe descuidarse. Y luego lo lleva al plano individual.
solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. No dice aquí que toda la iglesia recibirá por igual todo, no. Dice, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. ¿Se acuerdan que yo les mencioné hace un rato, porque lo vimos de acuerdo a los textos bíblicos, que la lluvia en esencia, lluvia desde el punto de vista espiritual, tiene una función doble? Por un lado es dar conocimiento y por otro lado es dar poder. Y ese conocimiento tiene que ver con luz. Acuérdense que Isaías 8:20 dice: a la ley y el testimonio, si no difieren conforme a estos, porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio tiene que ver con el conocimiento de Jehová. Y las tinieblas, de acuerdo a lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, donde Pablo le dice: hermanos, vosotros no estáis en tinieblas como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol Pablo claramente lo está conectando con desconocimiento, con estar con la mente embotada con cosas que no tienen nada que ver con la verdad, con falsas doctrinas, podríamos decir. Por eso la hermana White hace esta conexión con la luz y la lluvia temprana, y la luz también y la lluvia tardía, porque en esencia el derramamiento del Espíritu Santo tiene que ver con mayor conocimiento que Dios otorga al ser humano, un conocimiento que viene con su consecuente poder. Y ahí entonces podríamos hablar de poder de hacer milagros. Pero nosotros muchas veces pensamos que, bueno, cuando sea derramada la lluvia tardía vamos a andar resucitando gente. Sí, eso puede suceder, no digo que no. De hecho, sucedió con la lluvia temprana. Si la lluvia tardía va a ser mayor, asumo que es lógico que sí. Pero la cuestión es que esa no es nuestra señal distintiva para poder identificar qué es de Dios y qué no lo es. Acuérdense que nuestros queridos hermanos de iglesias evangélicas, pentecostales, con mucho respeto digo, y no lo estoy diciendo por los hermanos en sí, sino por lo que estas iglesias suelen enseñar, indican de que si alguien recibió el Espíritu Santo tiene que andar sanando gente, haciendo milagros, hablando en lenguas, y la verdad es que nosotros podemos ver que Juan el Bautista, que fue el mayor de los hombres, después de Jesús, por supuesto, no evidenció hacer ningún milagro, pero él fue lleno del Espíritu Santo desde el mismo vientre. Juan el Bautista estaba considerado como el segundo Elías en la Biblia por el mismo Jesús, que así lo dijo. Así lo entendieron los apóstoles. Es de entender que el tercer Elías, siendo de que es un antitipo del primero y del segundo, hará milagros, pero puede ser que algunas personas no hagan milagros. El descenso del derramamiento del Espíritu, el descenso del Espíritu Santo tiene que ver principalmente con un conocimiento de Dios, un conocimiento que te acerca a Dios, aumenta tu fe y lógicamente Jesús dijo: si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, podríais hacer estos milagros. Imagínense si tu fe fuera, no como, sino que fuera la fe de Jesús, que aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. ¿Será que Dios te otorgará poder para hacer cosas maravillosas, para honra y gloria de su nombre? Pero por supuesto que sí. ¿No ocurrió, por ejemplo, con Felipe, que fue teletransportado? Aunque nosotros sabemos que ese poder no es humano, es un poder divino, pero es un poder que ocurre en el ser humano también. Esto es evidente, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, tiene la plenitud de la deidad en él. Eso es lo que dice la Biblia que tenía Jesús, y eso es lo que dice la Biblia, el apóstol Pedro, que Dios quiere otorgarnos a cada uno de nosotros. Así que voy a releer esta cita. Pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz, a menos que estemos viviendo, avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Dice, podrá estar derramándose en los corazones de quienes están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Así que claramente, no solo el derramamiento de las lluvias tiene que ver con algo que ocurre en la iglesia como cuerpo, sino de una forma especial lo que ocurre en el ser humano como individuo. Obviamente que la suma de estos individuos conforman el cuerpo que es la iglesia. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Siendo que el derramamiento, porque ahora vuelvo a lo que yo les dije, prestemos mucha atención. Siendo que el derramamiento ocurrido en los días del Pentecostés encuentra su paralelo en los últimos días de la historia de este mundo. Si nosotros ya hemos recibido la lluvia temprana y
recibiremos la tardía igual que ellos, repito, si este derramamiento ocurrido en los días del Pentecostés encuentra su paralelo en los últimos días de la historia del mundo, si además nosotros ya hemos recibido la lluvia temprana, de acuerdo a lo que se nos dice, tenemos que andar en esa luz, y además de eso recibiremos la tardía igual que ellos, y mayor aún, entonces pregunto, ¿qué tuvieron que haber recibido ellos, me refiero a los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Si para recibir el Espíritu Santo tú ya tenías que tener el Espíritu Santo, de hecho Jesús dijo, recibiréis el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya mora en vosotros. O sea que el Espíritu Santo tenía que hacer una obra de preparación para después hacer una obra de derramar mayor conocimiento y por supuesto su consecuente poder. Si esto tiene que ocurrir con nosotros, debemos andar viviendo conforme a la luz que tenemos, lluvia temprana. Para entonces recibir la lluvia tardía, que es la segunda, la pregunta es, si todo esto está enmarcado en base a lo que sucedió en el día del Pentecostés, la pregunta es entonces, en el día del Pentecostés ¿no se supone que ellos también tenían que haber recibido previamente el Espíritu Santo antes de haber recibido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Qué tuvieron que haber recibido ellos, los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Vamos a decirlo de esta forma. Si lo que prepara la tierra, que es la tierra del corazón, para recibir la semilla, que es la palabra de Dios y en esencia es Jesucristo. Si lo que prepara la tierra del corazón para recibir la semilla es la lluvia temprana, de acuerdo a lo que hemos estudiado estos días, el día domingo, el día lunes, ¿qué lluvia cada uno de los discípulos tuvo que haber recibido individualmente? Acuérdense que no solo estamos hablando de como iglesia, sino individualmente. Si lo que prepara la tierra del corazón para recibir las semillas, la lluvia temprana, ¿qué lluvia cada uno de ellos tuvo que haber recibido individualmente en el día del Pentecostés, siendo de que sus corazones ya estaban preparados? No cabe duda, mis hermanos, que de forma individual tuvieron que haber recibido una lluvia antes de la lluvia del día del Pentecostés. Tuvieron que haber recibido el Espíritu Santo de una forma especial previo al recibimiento del Espíritu Santo, también de forma especial en el día del Pentecostés. Ahí podríamos ver en el caso de ellos que también tuvieron una lluvia temprana y una lluvia tardía, porque hermanos, esto es una obra que si bien ocurre en la iglesia, con la lluvia temprana en los tiempos de los apóstoles y la lluvia tardía al final de la historia, es una obra individual que también ellos la tuvieron que experimentar. Y es la obra individual que Dios quiere que nosotros experimentemos. ¿Dónde se nos dice que ellos, antes de recibir el Espíritu Santo en el Pentecostés, ya habían recibido el Espíritu Santo? Bueno, vayamos a Juan capítulo 20. La Biblia enseña que Jesús acababa de resucitar el día domingo, y el domingo en la tarde se presenta a dos de sus discípulos camino a Emaús. Al principio estos discípulos no se daban cuenta de que quien estaba con ellos era Jesús, luego sí se dan cuenta. Entonces cuando ellos se dan cuenta, Jesús desaparece enfrente de sus ojos, y entonces ellos se ponen a conversar y salen rápido corriendo a contárselo a los otros discípulos que estaban en Jerusalén. Y ustedes conocen la historia. Entonces ocurre algo interesante. Ahí en Juan capítulo 20, desde el versículo 19 al 22, se nos dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, interesante que dice que llegó la noche, esto es un tema aparte. Si había sido domingo todo el día, si llegó la noche, ¿qué día era? Lunes. Interesante que muchas personas dicen que Jesús se reunía los domingos con los discípulos, y ojo, por supuesto que también se reunía, pero utilizan este texto para decir, esto fue un domingo, cuando realmente esto sucedió desde el punto de vista del calendario bíblico hebreo, un lunes, no bien comenzaba. Pero dejemos eso de lado. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, hablemos del domingo para hacernos entender un poco más, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio de ellos, y les dijo lo siguiente: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, miren lo que hace Jesús. Le mostró las manos y el costado, le muestra las heridas de las manos y del costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez:
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, observen esto. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Dice el texto. Sopló, nos hace recordar de lo que Dios hizo en Génesis capítulo 2, cuando sopló ese neyamá que dice la Biblia, ese aliento de vida, entonces el hombre fue un nefesh, un ser viviente. Ahí fue transformado, ahí aparece de forma instantánea el ser humano. Y este soplo, evidentemente, tiene que ver con la palabra ruach también en hebreo y la palabra neuma en griego, que es el Espíritu Santo. También se traduce ruach o neuma como viento, así que cuando uno sopla, sopla viento. Y en este caso él sopló Espíritu Santo, porque dice la Biblia que les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora Jesús les había dicho a esos que el Espíritu Santo ya estaba con ellos, pero ahora les envía de alguna forma especial el Espíritu Santo nuevamente. ¿Por qué? Sencillamente por lo que les venía diciendo anteriormente. El conocimiento de la palabra de Dios va increciendo. No, cuando Dios derrama Espíritu Santo, Dios lo que derrama sobre ti es conocimiento y poder para poder poner en práctica ese conocimiento. Por eso cuando Dios te pide algo, Él también te está dando la promesa de que si tú le crees a lo que Él te dice y Él además te está ayudando a comprender eso que te está transmitiendo, también te da el poder de poner en práctica eso que Él te pide o te dice que tú tienes que poner en práctica, que no eres tú realmente, aunque eres tú, pero es Dios mediante su Hijo Jesucristo viviendo en ti, de acuerdo a Gálatas capítulo 2, versículo 20, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, capítulo 13, versículos 19 y 20 también, donde dice la Biblia que es Él en nosotros el que hace la obra, es Dios en nosotros. Así que Jesús les envía el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús de acuerdo al texto al darles el Espíritu Santo? Miren lo que dice Elena de White en la Review and Herald del 10 de junio de 1902. En la Review and Herald de ese año, ella dice qué es lo que hizo Jesús y ella va a comentar este texto de Juan capítulo 20, versículo 22, donde Jesús decía, recibid el Espíritu. Ahí ella dice lo siguiente. En los 12 discípulos, la levadura de la verdad fue escondida por el gran maestro. Estos discípulos habían de ser los instrumentos en manos de Dios para revelar la verdad al mundo. Y miren ahora, se les dio poder divino porque un Salvador resucitado sopló sobre ellos diciendo, recibid el Espíritu Santo. ¿En qué momento se le dio ese poder divino? Y conste que ahora van a entender qué implica o qué significa ese poder también. Dice que fue cuando el Salvador resucitado sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces dice, imbuidos, llenos con este Espíritu, fíjense, habían sido llenados antes de haber sido llenados nuevamente en el día del Pentecostés. Y cada uno de nosotros recibe 2 lluvias. Ustedes deberán responder a la pregunta si es posible que la lluvia temprana para nosotros fue la lluvia tardía para los discípulos. La respuesta es lógicamente que sí. Imbuidos con este espíritu, salieron para testificar la verdad. Ahora, necesitaron del espíritu para dar a conocer la verdad. Acuérdense que el espíritu es el que les iba a dar a conocer la verdad. Así Dios desea que sus siervos salgan hoy, está hablando de nosotros, iglesia querida, con el mensaje que les ha dado, el que ya nos ha dado. Pero hasta que reciban, esto significa hasta que recibamos el Espíritu Santo, no podrán llevarlo con poder, ni podrán darse cuenta de lo que Dios puede hacer por medio de ellos. Quizás tú te pones a preguntar, ¿por qué razón después de una campaña de evangelismo que cuesta mucha cantidad de dinero y mucha cantidad de esfuerzo, a veces se bautizan 1, 2, 3, 4, 5, en Uruguay ¿cuántas? 8, 10 personas, en Perú muchas más, en Brasil quizás un tanto, pero siempre uno puede entender que podrían bautizarse muchas más personas. De hecho, ¿por qué no se bautizan miles en un día como ocurrió en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que 3.000 fueron bautizados en un solo día? ¿Saben por qué? Porque todavía la iglesia, primero que nada, no está viviendo conforme al derramamiento de la lluvia temprana y segundo, obviamente, no ha entonces recibido en plenitud la lluvia tardía. Cuando esto ocurra, entonces
No va a ser necesario siquiera $1 para mover esos corazones, aunque el dinero creo que va a seguir siendo necesario. Pero incluso sin dinero, persiguiéndonos a cada uno de nosotros, sin poder comprar ni vender, porque no querremos que se nos coloque la marca de la bestia, predicaremos el evangelio al mundo entero y de acuerdo a Apocalipsis 18:1, la tierra entera será llena con la gloria de Jehová. Dice, pero hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo no podrán llevarlo con poder ni podrán darse cuenta de lo que Dios puede hacer por medio de ellos. En otra cita, la hermana White dice lo mismo, pero agrega otras cosas. Esto está sacado de manuscrito 113 de 1897, lo pueden encontrar también en el Cristo Triunfante, página 300. Ella dice, y cuando les hubo dicho esto, dice Juan, está citando al versículo que acabábamos de leer hoy, de Juan capítulo 20, versículo 22, dice, y cuando les hubo dicho esto, dice Juan, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Solo lo coloqué para que vean que ella está hablando en este contexto de ese texto. Y entonces luego dice, nadie debiera aventurarse con arrogancia en la obra de Dios. Los hombres y las mujeres no debieran avanzar a menos que el Espíritu Santo se manifieste en ellos. Solo bajo la orientación del Espíritu Santo, los seguidores de Cristo trabajarán como lo hizo el Señor. Y luego miren lo que dice. Aquella noche, Cristo, y miren lo que hizo Cristo. Cristo les mostró a sus discípulos sus manos, sus pies, para que de ninguna duda hubiera en sus mentes de que Él era el Cristo. O sea, Jesús quería convencerlos completamente. Ahora, fíjense ese orden. Les dice, reciban el Espíritu. Entonces, lo interesante, miren un poquito más atrás, en Juan capítulo 20, versículo 20, Dios aparece, les dice, paz a vosotros, ellos se llenan de gozo, les muestra las manos y el costado, o sea, las señales de las heridas, y entonces después les dice, reciban el Espíritu. Ella está comentando eso en esta cita y dice que aquella noche Cristo le mostró a sus discípulos sus manos y sus pies para que ninguna duda hubiera en sus mentes de que Él era el Cristo. Ahora Elena de White va a citar, porque sigue la cita, ahora no a Juan, sino al otro evangelio sinóptico, en este caso, Juan no es uno de los evangelios sinópticos, pero en este caso tiene un paralelo con Lucas, capítulo 24, y ella va a citar 3 textos, versículos 39, versículos 40 y versículo 44 de Lucas 24. Entonces, repito, ella les dice que Jesús muestra sus manos y sus pies, esas marcas, y entonces dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A qué les hace acordar esto? Jesús estaba hablando un domingo, ya lunes, de noche, con sus apóstoles, pero previamente había estado caminando ese mismo día, pero en la tarde, con 2 discípulos camino de Emaús, y les estaba contando estas cosas. Dice la Biblia que les contaba de él en las Escrituras lo que de él decían todas las Escrituras, desde Moisés pasando por todos los profetas. Entonces, Elena de White, citando la Biblia, en este caso, a Lucas 24, dice, repito, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice algo muy interesante. Entonces les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Observen que aquí no dice que Jesús les dijo recibir el Espíritu Santo, como lo hizo en el caso descrito por Juan.
Jesús sí les había dicho, pero Juan hace énfasis en que Jesús les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero Lucas es interesante que en vez de decir ello, sencillamente dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que esto claramente indica que hay un claro paralelo entre recibir el Espíritu Santo y comprender las Escrituras. Dice que entonces les abrió el entendimiento y les dijo, así está escrito de mí, si fuera, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así que les hablaba Jesús de las escrituras lo que de él decían, con un énfasis particular en la crucifixión y en la resurrección y lo que eso implicaría en la iglesia. Así que, hermanos queridos, lo que fue la temprana para la iglesia primitiva, lo que fue la lluvia temprana, fue la tardía para esos discípulos, porque sus corazones, dice la Biblia, estaban preparados. O sea, fue la tardía a nivel individual, pero fue la temprana a nivel eclesiástico. De la misma forma, si nuestros corazones están preparados individualmente con la lluvia temprana o cuando lo estén, entonces recibiremos como iglesia, como cuerpo, la lluvia tardía. Recuerda que la Biblia enseña, Elena de White lo confirma, que no debemos descuidar esta gracia, la gracia de la lluvia temprana, que debe hacerse efectiva en ti ahora mismo. La Biblia enseña que la lluvia temprana debe hacerse efectiva en ti ahora mismo. Vuelvo a leer una parte de esa cita, dice, no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana, y está hablando del presente. Así que es Dios ahora mismo que espera que nosotros podamos creer a sus promesas y Él pueda entonces obrar en nosotros, no solo el querer, sino el hacer por su buena voluntad. Por eso insiste en decir que podrá estar derramándose sobre los corazones, sobre corazones en torno a nosotros, pero si no avanzamos conforme la lluvia temprana, no lo recibiremos ni lo percibiremos. Así que la lluvia temprana, hermanos queridos, nos capacita para recibir la lluvia tardía. ¿Y qué implica? ¿Qué implica la lluvia temprana? Si la lluvia temprana es esa obra de capacitación para recibir la lluvia tardía, ¿qué implicancias tiene esa capacitación de la lluvia temprana? ¿Qué implica la lluvia temprana hoy? Porque ese es el hoy para nosotros. En un futuro muy cercano será derramada completamente la lluvia tardía. Pero ¿qué implica la lluvia temprana para nosotros? Para que podamos recibir la tardía. Miren lo que dice en cuanto a la lluvia temprana. Miren lo que dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 199. Elena de White, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Esto es algo muy solemne de estudiarlo en profundidad individualmente en oración cada uno de nosotros, mis hermanos. Nos toca a nosotros, y ahora dice que, remediar los defectos de nuestro carácter. Por supuesto, cuando habla de nos toca a nosotros, significa nos toca a nosotros rendirnos a la voluntad de Dios para que Él pueda entonces, evidentemente, quitar nuestros defectos, porque si nosotros pudiéramos quitar nuestros defectos, ¿para qué Cristo? Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Y luego dice, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Observen qué cosas es lo que Dios requiere de nosotros hoy, ahora mismo, 14 de septiembre del 2021. Remediar los defectos del carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Evidentemente esto implica entregar tu corazón a Dios para que Él lo haga en ti. Tener un carácter sin mancha, o sea, tener un carácter perfecto. Y carácter perfecto significa que sea semejante al de Cristo. ¿Significa esto que tú te podrás estar preguntando en esta hora? ¿Significa esto que el abandono del pecado entonces es parte de la obra de la lluvia temprana? Repito, ¿significa que el abandono del pecado, hermano querido, que me escuchas, es parte de la obra de la lluvia temprana? Muchos consideran que el abandono del pecado es obra de la lluvia tardía, pero bueno, leíamos recién, permítanme nuevamente ir para atrás, esa cita que estaba allí,
Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Entonces, luego dice, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. ¿Cuán limpio tiene que quedar el templo de tu alma de toda contaminación? De acuerdo a este texto. La palabra toda contaminación creo que es muy clara. ¿Significa esto, hermano querido, que el abandono del pecado es parte entonces de la lluvia temprana? Nota que digo el abandono del pecado y no de la naturaleza pecaminosa. Y la respuesta es un claro y rotundo sí. Repito, ¿significa esto que el abandono del pecado es parte de la lluvia temprana? Evidentemente que sí. Repito que dije abandono del pecado y no de la naturaleza pecaminosa. Abandono de la naturaleza pecaminosa significaría tener carne santa. Y eso solo ocurrirá en torno a la segunda venida de Jesús, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante, cuando esta naturaleza pecaminosa va a dejar de existir en nosotros. Así que este abandono del pecado es el que debemos experimentar nosotros, ahora mismo, oh Israel, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Noten cuál era la condición en la que se encontraban los discípulos cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Dice ahí que solo mediante la confesión y el abandono del pecado, esto no lo digo yo, lo dice Ellen White, evidentemente lo que estoy diciendo está basado en la Biblia y en los textos del Espíritu de Profecía. Dice ella que en cuanto a lo que sucedió en el día del Pentecostés, solo mediante la confesión y el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y miren cómo sigue. Una obra semejante, pero en grado superlativo, debe hacerse ahora. Mis hermanos, el poder de la lluvia temprana no es el mismo que el poder de la lluvia tardía. El poder de la lluvia tardía implicará más conocimiento, entonces más poder. Puede ser que Dios, para poder derramar el Espíritu Santo en la lluvia temprana en la iglesia, tuvo que primero haber generado en ellos ese abandono del pecado, y no lo hará en nosotros, que recibiremos la lluvia tardía con una responsabilidad mucho mayor que la que tuvieron los discípulos en los tiempos de Jesús. Evidentemente que Dios, si hizo eso con los discípulos, con una lluvia temprana que era de este tamaño, no sé cómo de grande será la tardía, pero con más razón lo espera de nosotros. Cuando nosotros decimos que vamos a dejar de pecar cuando sea derramada la lluvia tardía, no tiene ningún asidero ni en los textos de la Biblia, ni en los textos de la hermana White. Realmente allí lo que se nos dice es que esa confesión, abandono del pecado, oración ferviente y consagración a Dios tiene que venir antes. Eso es parte de la obra de la lluvia temprana, no es parte de la obra de la lluvia tardía. En cuanto a la lluvia tardía, no voy a compartir ahora textos, pero ella, Elena de White, dice claramente que tiene una doble función también. Tiene la función de ayudar a predicar el Evangelio, el mensaje del tercer ángel a todo el mundo y que la tierra se llene de la gloria de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 18:1, y también preparar a ese remanente portador de la lluvia tardía para que puedan subsistir en el momento los momentos del derramamiento de las 7 plagas. Así que hay una obra que tiene que ocurrir en nosotros. Quizás tú digas, bueno, pero para esto tenemos que tener una fe muy grande para que Dios pueda hacer en nosotros eso. Bueno, haz como los discípulos, pedid y se os dará. Ellos le pidieron a Jesús, aumentanos la fe, y Dios les aumentó la fe. ¿No hará eso contigo, hermano querida, hermana querida, hermano querido? ¿No hará eso contigo Dios, justamente siendo de que Dios quiere que tú seas parte de ese remanente final? ¿Qué es en esencia entonces recibir la lluvia tardía y recibir la lluvia temprana? Miren lo que, y estoy culminando ya, por las dudas les digo, miren lo que dice este texto de la hermana White en el libro La Educación, página 92. Bueno, esto se me extendió un poco, pero somos cada vez más personas, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. En este momento veo aquí 102 conexiones, gloria a Dios por eso. Dice, Jesús es el que viene a leo la cita. Dice,
así como la planta recibe la luz del sol, dice Ellen White, el rocío y la lluvia, nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Miren esto. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Si nuestros corazones se apoyan en Cristo, Él vendrá a nosotros. ¿Quién es el que viene a nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo? Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así que Cristo viene a nosotros en la forma de la lluvia temprana y en la forma de la lluvia tardía, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Dice, como el sol de justicia se levantará sobre nosotros y en sus alas traerá salvación. Creceremos como lirio, nos vivificaremos como trigo y floreceremos como la vid. Así que evidentemente la esencia, hermano querido, de recibir cualquiera de las dos lluvias, primero una y después la otra, es recibir a Cristo en el alma, en nuestros corazones. Recibir al Espíritu Santo en la lluvia tardía es recibir a Cristo de una forma especial como no la habías podido recibir antes. Culmino diciendo de que faltan pocos días, mis hermanos, pocos días. Así que siendo de que faltan pocos días y hay un trecho todavía que correr y estamos llegando a la línea recta, a la final. ¿Vieron cuando un corredor va pegando la vuelta en la curva, entonces tiene que rematar en esa línea recta? Todo está encaminándose en el mundo entero para que cada uno de nosotros pueda correr al lado de Cristo esa línea recta, siendo de que faltan pocos días para ese momento de la gloriosa aparición de nuestro amado Señor Jesucristo. No se detengan, avancen mirando hacia adelante. Están sucediendo cosas en este mundo, cosas que nunca antes habían sucedido. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Lucas capítulo 21, versículo 28, que tendríamos que confiar. Porque cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Él, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dios te bendiga, hermano querido. Dios te bendiga, iglesia querida. Los días más gloriosos de esta iglesia están por venir. No decaigas, no te desanimes. Ruégale al Espíritu Santo que te ayude a seguir fervientemente orando, consagrándote a Él. Y dentro de muy poco, esa promesa que Dios otorgó a su iglesia será una realidad en ti. Dios te bendiga grandemente a ti y a todos los tuyos.